Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño, pluralista para todo el archipiélago, y bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa de debate. Bien, si algunos de ustedes cuando han visto, han leído, acaban de leer ese título de Corre, Lola, corre, a lo mejor se han imaginado que se habían confundido y que estábamos en un programa de carreras deportivas o algo parecido. No, estamos en un programa de debate sobre el estrés, que sería, digamos, el subtítulo o el título aclaratorio de Corre, Lola, corre. Nos acompañan en el estudio y tenemos que agradecerles su presencia, su participación en el debate. Doña Clotilde Acosta López, psicóloga. Doña Clotilde, bienvenida al programa. Bien, buenas tardes. También nos acompaña doña Ana González Ramos, profesora de Sociología de la Universidad de La Laguna. Profesora González, bienvenida. Gracias. Asimismo, participa en el debate, va a participar don Miguel Ángel Dorta, médico del Centro de Salud 21. Don Miguel Ángel, bienvenido. Buenas tardes. Y nos acompaña asimismo y va a participar en el debate don Víctor Lorenzo Alonso Delgado, que es sociólogo y además técnico en prevención de riesgos laborales. Don Víctor, bienvenido. Bien hallado y buenas tardes. Bien, en el transcurso del programa también vamos a tener oportunidad de escuchar los puntos de vista sobre el estrés de don Pedro Tomás Pino Pérez, que es director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, y de doña Anaira Alonso, agente comercial. Como siempre, en la última parte escucharemos las opiniones de la ciudadanía de la calle, ciudadanía a la cual se va a preguntar por qué cada día la sociedad vive en un mundo de más estrés, ¿no? A todos ustedes los convocamos igualmente a, si tienen a bien, participar de un modo directo en el programa, háganlo a través del correo electrónico, cuya dirección tienen en este momento en pantalla. Y bien, con este programa que de alguna manera despedimos la temporada hasta nuestro retorno en el mes de septiembre, vamos a, digo que con este programa vamos a vamos a iniciar ese informe que han elaborado los servicios informativos del Canal 8 sobre el estrés, sobre Corre, Lola, corre. Todos tenemos algún día torcido. Hasta otra. Corre, Lola, corre fue una extraña pero algo exitosa película alemana de 1998. Su protagonista, Lola, corre desesperadamente durante el film porque su novio se ha metido en un lío del que ella debe salvarlo en solo 20 minutos. Solo esos 20 minutos separan a Lola del resto de su vida con Manny. Esa sensación desesperada de correr en un sinsentido durante 20 minutos, todas las mañanas, toda la vida laboral, porque parece que cada segundo importa, cada acción es determinante, cada día se acaba el mundo, la sufren millones de personas y se llama estrés. Es el endocrinólogo de origen húngaro Hans Selye, conocido como el padre del estrés, el que habla de este estado de ánimo que se produce como reacción a un estímulo. Los de carácter agresivo, por duración o intensidad, ponen en funcionamiento mecanismos de adaptación, un proceso en el que el individuo se puede recuperar parcial o totalmente, o no recuperarse nunca por agotamiento. La liberación de neurotransmisores cerebrales o de hormonas como la adrenalina, que se produce con la situación estresante, inicia una reacción en cadena que puede provocar aumento de la presión arterial o del nivel de insulina para permitir que el cuerpo metabolice más energía. A partir de ahí intervienen casi todos los órganos y funciones del cuerpo, incluidos entre otros el cerebro, el sistema nervioso, el corazón, el flujo sanguíneo, los niveles hormonales, el proceso digestivo, el sistema excretor, la función muscular, el páncreas y el hígado. Relacionamos el estrés con los conflictos que nos produce el trabajo. Nos cuesta superar las situaciones de tensión al que nos somete el asfixiante ritmo que impone la sociedad de consumo. Pero también hay estrés en otros ámbitos. La presión social que se ejerce en los roles de hombre y mujer, la educación de los hijos, el cuidado de los mayores, no llegar a tiempo a todo o llegar siempre tarde y mal. También los niños sufren situaciones estresantes. Los psicólogos hablan de estrés que les produce recibir las notas, ser castigados frente a sus compañeros o, en casos más graves, sufrir bullying o acoso en las aulas.
espacio cultural. Nace al amparo de este concepto una familia de enfermedades que parece no tener fin. A usted quizás también le haya pasado últimamente que al consultar al médico de algún dolor o mal le haya contestado sin pestañear: eso es estrés. De hecho, el 20% de las bajas laborales que se producen en España están relacionados con el estrés y 1 de cada 4 trabajadores de nuestro país admite sufrirlo. Síndrome del quemado, depresiones y ansiedad forman un cóctel explosivo listo para hacer arder su salud mental. Ha sido un informe elaborado por los servicios informativos de Canal 8 sobre el estrés, bueno, pues para de algún modo introducir este debate que ustedes ya a partir de este momento van a protagonizar. ¿Podemos hablar de un conjunto de enfermedades o no son enfermedades? Como hablas de enfermedades, voy una a atreverme pregunta, es una pregunta, ¿no? ¿O no es, el estrés exactamente no es una enfermedad? No, el estrés es una reacción fisiológica normal del organismo, es decir, tú imagínate que vives en las cavernas, es lo que siempre yo intento hacer cada vez que me pregunto si algo es normal o anormal, un poco me pongo en la situación de que somos hombres de las cavernas y es para lo que estamos diseñados. Y de repente aparece una fiera que va a atentar contra mi vida. Entonces, mi cuerpo tiene una reacción de estrés, es una reacción donde aumenta el funcionamiento de las glándulas suprarrenales, empiezas a segregar adrenalina, neurotransmisores estimulatorios, etcétera, que tienen una función, es simplemente que yo me escape de aquella situación, que mi cuerpo esté preparado, mi metabolismo se acelera, mi musculatura está a punto de saltar y yo me puedo escapar de aquella situación y recuperarme. Lo hemos convertido en una forma de vida, y al convertir eso en una forma de vida, en algo con lo que funcionamos continuamente así, el ejemplo más claro es como si tú tienes un coche que puede alcanzar 7000 revoluciones para hacer un buen adelantamiento y en vez de utilizarlo nada más que para hacer el buen adelantamiento, esas 7000 revoluciones, conduces el coche toda tu vida a 7000 revoluciones. En vez de durarte 140.000 kilómetros, te dura 30.000. Doña Clotilde, desde el punto de vista psicológico, ¿también eso es así? Efectivamente. ¿O tiene más cosas? Hay más cosas, pero bueno, digamos que todo es un conjunto. Él ha hablado de las bases fisiológicas y de hecho pues es fundamental para entender luego la conducta que se desarrolla a partir de ahí. A mí me gustaría también puntualizar que hay, ahora con la palabra estrés se está agrupando una serie de vivencias, de síntomas que tiene la gente, y que hay que ir como un poquito diferenciando entre unas cosas y otras. Yo diferenciaría, por ejemplo, lo que es un estrés agudo de lo que puede llamarse estrés crónico. En la línea de lo que puede ser enfermedad o no, un estrés agudo es una cosa normal en la vida cotidiana. Esta situación que estamos viviendo aquí, los que no estamos habituados a un plató de televisión, es un estrés, es una situación de estrés agudo. No nos hace ningún tipo de daño porque al contrario nos potencia. ¿Están felices ustedes? Yo estoy muy contenta y además muy estresada también, pero bueno, contentísima de estar aquí. Entonces, esta vivencia, por ejemplo, es un estrés agudo saludable en el sentido de que se nos movilizan una serie de recursos para hacer frente a una situación novedosa, no habitual. Otra cosa diferente es cuando esto comienza a convertirse en algo cotidiano e incluso sin pausa. Ahí es cuando ya derivaría en enfermedades y en todo esto que aportaba Miguel Ángel y que, bueno, incluso una disciplina que forma parte de la medicina, ¿no?, que es la neuropsicoinmunología, está ahora muy implicada en el estudio de toda esa interrelación entre el sistema hormonal, cómo afecta al sistema inmunológico, cómo lo deprime, toda esa situación permanente, y de ahí derivarían las enfermedades, lógicamente. Punto de vista de la profesora González Ramos. Bueno, digo de lo que se ha dicho y de lo que no se ha dicho. Bueno, desde el punto de vista de la sociedad, ¿no?, de cómo influye, evidentemente el ritmo de la sociedad, el grado de responsabilización que se le hace a la gente y a nuestro papel dentro de la sociedad, pues es lo que a lo mejor daría respuesta a algo que apuntaba Clotilde, ¿no?, al hecho de cómo cada vez más se están agrupando dentro de esa categoría de estrés, pues muchas situaciones muy diversas, ¿no?, algunas menos importantes en el sentido médico y otros pues que conlleva pues
una problematización de la salud pues mucho más grave, ¿no? Pero evidentemente es un factor que está muy ligado a la forma, a los estilos de vida que se vive hoy en día, ¿no? En nuestra época contemporánea, de celeridad, de velocidad y sobre todo, más que todo eso, pues el grado de responsabilidad que suponemos en cada papel de cada persona. Por eso, como veíamos en el vídeo, no solamente se puede hablar de estrés laboral, sino incluso a algo que podría resultar chocante en otras épocas, ¿no? A los niños, porque los niños sienten estrés, ¿no? Sienten estrés, padecen estrés y pasan por estrés, desde sus exámenes hasta tantas situaciones que viven. Que no ganó un partido de baloncesto. Que viven en la infancia, o que viven en el deporte, que viven hasta en el ocio, ¿no? El señor Alonso Delgado, desde el punto de vista tanto sociológico como también de su condición de técnico, en prevención de riesgos laborales, sí. Háblenos de su percepción sobre el estrés. Yo, a colación de lo que han comentado los compañeros, me gustó mucho lo que planteó Miguel Ángel en torno al ejemplo de la caverna y el tigre, ¿no? Y eso ayuda mucho para hacernos ver que este tipo de situaciones son coetáneas al propio ser humano. De hecho, en la prevención de riesgos laborales se habla es un concepto que se ha tomado de la psicología, de la psicosociología, se habla del distrés y el eustrés, ¿no? Entonces, como hay situaciones de estrés que son beneficiosas, porque de alguna forma pues nos mantienen despiertos, nos motivan, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí entraríamos ya en una cuestión más analítica, más de ver hasta qué punto sí, hasta qué no. Yo creo que, por ejemplo, Clotilde, que es psicóloga, pues aportaría mucho, ¿no? Pero en este caso sí me gustaría plantar una pica inicial en el sentido de plantear que estas situaciones son coetáneas al ser humano. Y realmente lo que a mí me llama la atención poderosamente es cómo las personas a lo largo del tiempo y a lo largo de distintas sociedades van entendiendo que el estrés es una cosa, es otra cosa, van entendiendo qué es estrés o qué no es estrés. Yo un ejemplo que pongo así muy cortito es el de los anuncios de los productos medicinales o médicos, así, paramédicos incluso, ¿no? Cuando te dicen, tómate tal medicamento porque yo me paro cuando me dé la gana, no cuando el cuerpo me lo pida. Es una cosa bastante curiosa, ¿no? O sea, esa idea de dominar el estrés. El cansancio Sí, perdón. El cansancio lo determino yo y no lo determina mi propio cuerpo, ¿no? O sea, sí, antes cuando Miguel Ángel planteaba al principio la imagen esa de la caverna, imagen de la caverna evidentemente de algún modo nos introducía en la realidad de que el estrés nace en cuanto, o surge en cuanto el hombre sale de la caverna, ¿no? Y desde que sale de la caverna. Pero claro, a través de la historia de la humanidad, eso quiere decir que a través de la historia de la humanidad, y tal como acaba de plantear también el señor Alonso Delgado, a través de la historia de la humanidad siempre ha existido el estrés, pero sin embargo hemos tenido la sensación, al menos esa es la impresión, hemos tenido la sensación de que ha habido épocas y que hay sociedades en las que, digamos, el sosiego o la ausencia, no sé si sería bueno, si sería apropiado, ustedes son técnicos en la materia, ¿no?, decir que el sosiego sea un poco la situación contraria. La armonía. La armonía, sí, el o la sosiego, armonía, creo que sí, es lo mismo. El sosiego, la armonía, sean la versión contraria. Quiere decir que tenemos la imagen de que en otras sociedades, o en la nuestra incluso, en épocas anteriores, o no ha habido estrés o ha habido mucho menos estrés, ¿no? Si me permite. ¿Eso ha sido así o no? Hombre, me gustan mucho los ejemplos. Yo le pongo un ejemplo de lo que era la mujer a principios del siglo pasado. El trabajo de una mujer, mientras el hombre ganaba, digamos de alguna manera, ganaba el dinero con lo que se alimentaba la familia, la mujer, al mismo tiempo, necesitaba para limpiar a los hijos, limpiar la ropa, limpiar la casa, hacer la comida y un poco las tareas domésticas. Actualmente, ese trabajo sigue en manos de la mujer, que además trabaja fuera de casa. Entonces, no sé si eso le responde a la pregunta. Es decir, una persona que en un momento dado, yo creo que ya a principios del siglo XX, se le exigía mucho a esa persona con el cuidado, ya había una reacción de
hiperactivación de todos tus sistemas para hacer frente a toda una serie de obligaciones, la transportas a principios del siglo XXI y resulta que tiene que hacer en el mismo tiempo el doble de trabajo. Entonces tú puedes imaginar cómo tienes que abusar de tu potencial a todos los niveles, y lo que genera, volvemos a lo mismo, lo que te genera que continuamente, que lo dije antes, es vivir ese estilo de vida porque si te paras no te da tiempo. Hay que seguir corriendo. Pero bueno, eso puede ser válido para la mujer, también para el hombre. Yo iba... Lógicamente. También para el hombre. El ejemplo de la mujer simplemente, sí. El ejemplo del hombre está en que el hombre ahora no tiene que preocuparse simplemente de llevar algo de grano, algo de salazón y algún animal a casa, sino tiene que ganar lo suficiente para que sus hijos tengan ropa de marca, para que vayan a un buen colegio, para poder irse de vacaciones, para poder tener un coche decente, para poder llevar una vida digna, para tener un televisor de plasma, y seguimos. Y mientras más cosas necesite ese señor, más estrés creo que va a tener para poder alcanzarla. Y no solamente, por abundar más en lo que estabas diciendo, no solamente cosas materiales o tal, sino también elementos que no tienen que ver solamente con lo material, sino éxito, tal como entendemos hoy la palabra éxito, ¿no? Que parece que si te van mal las relaciones con tu pareja, has fracasado, nos estresamos, ¿no? Por poner un ejemplo que no sea material, que es lo que normalmente nos acude a la mente cuando estamos hablando de ello, ¿no? Bien, ha pedido la palabra doña Clotilde y se la daremos en cuanto regresemos, que será pues dentro de muy poco tiempo. Estamos en Canal 8, este canal tinerfeño, pluralista para todo el archipiélago, y estamos en el programa de Crítica en 8 dedicado al estrés, con el título de Corre. Nos acompañan, protagonizan el debate de este debate, don Víctor Lorenzo Alonso Delgado, sociólogo, técnico en prevención de riesgos laborales. También doña Ana González Ramos, profesora de Sociología de la Universidad de La Laguna. Don Miguel Ángel Dorta, médico del Centro de Salud 21. Y doña Clotilde Acosta López, psicóloga. Hemos tenido una primera parte del debate y ahora vamos a escuchar las declaraciones que sobre este mismo tema han facilitado a Canal 8 el don Pedro Tomás Pino Pérez, director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, y doña Anaira Alonso, agente comercial. Yo entiendo que, estrictamente hablando, el estrés no es una enfermedad laboral. Sin embargo, un trabajador sometido en condiciones de intensidad y de forma prolongada a una situación de estrés laboral puede ocasionar repercusiones como enfermedad laboral importante y sobre todo incapacidades temporales prolongadas, y no ya accidentes laborales, que también, pero también enfermedades profesionales. Yo entiendo que en sí no es una enfermedad, pero puede producir graves enfermedades o trastornos fisiológicos, psíquicos, incluso que dificultan el entorno sociolaboral y familiar de la persona. En realidad, el estrés laboral, dentro de los riesgos psicosociales en general, está ahora mismo siendo bastante estudiado recientemente. Siempre han estado ahí, pero efectivamente se han depuntado una serie de situaciones que producen efectivamente la incidencia, los niveles, el incremento de incidencias de siniestralidad laboral. Pero contamos ahora mismo con encuestas a niveles europeos donde hablan del 3 o 4 trabajadores, uno de cada 3 o 4 trabajadores está sometido a estrés laboral, más bien a riesgos psicosociales, dentro de los cuales desde luego el más importante es el estrés laboral. Una persona está continuamente bajo los efectos de un fuerte estrés producido por las circunstancias que sea, y de forma continua puede suponer repercutir negativamente en la salud no solo física sino psíquica del trabajador. El estrés puede producir desde dolores de cabeza, dolores musculares, trastornos de sueño, alteraciones, frustración, dificultar incluso las relaciones familiares y personales. Hay un amplio elenco de situaciones o de consecuencias que pueden producir el estrés laboral
ya digo, fisiológicas, causas fisiológicas, psíquicas, psicosomáticas e incluso de las relaciones sociofamiliares y el entorno personal de la persona. Es cierto que actualmente tenemos más capacidad y más conocimientos para poder estudiar profundamente no solo cuáles son las causas que inciden en los factores psicosociales y el estrés en el entorno laboral en particular, sino también en cuáles son sus consecuencias, cuáles son las manifestaciones más claras que podemos obtener de esas influencias. Yo pienso que puede ser una problemática importante a medio o largo plazo. Sin embargo, es cierto que hay algunas situaciones laborales, algunos puestos de trabajo donde por la presión a la que están sometidas algunos de ellos en ciertos momentos y por tener un contacto directo con el público, estar condicionados a un horario y además tener una serie de repercusiones negativas en el caso de un error, por ejemplo, en el desempeño de sus funciones, podemos estar hablando que se puede incidir mucho más por ahora el estrés en lo que son los puestos de trabajo en la administración, en servicios sociales, donde en realidad pues efectivamente hay una complejidad que puede suponer que aquella persona que no se encuentra contenta o que no le han sido explicadas efectivamente cuáles son sus condiciones dentro de ese trabajo, pues pueda sentirse más, no me gusta utilizar esta palabra, pero para entenderlo todo, más agobiada, ¿no? Por el ritmo de vida que llevamos, el trabajo, la casa, queremos abarcar todo y todo es imposible. Más que el trabajo en sí, yo pienso que es un compendio de cosas, es el cúmulo de todo. Además, como soy muy perfeccionista, me gusta terminar todo y eso a veces es imposible. Sí, no se ve. Además, incluso la agresividad de la gente que tiene a la hora de cuando tú hablas con ellos, de la forma de hablarte, un montón. Se nota el estrés que llevamos, el de no parar ni siquiera saludar a nadie, el que va a llegar ahora, Dios, es así. Hemos perdido un poco lo que es la vida tradicional, sobre todo la de ser canario, ¿no? Lo que teníamos antes, la costumbre de ir a casa de un amigo, visitar, ya eso ya ni siquiera se ve. Ni es un fantasma ni es una enfermedad así. Yo pienso que es un poco el sentarnos, el tener que recapacitar y el no querer abarcar tanto y mirar que la vida tiene otra forma, que hay que vivir otras cosas. Es algo que venimos arrastrando y que cada vez se irá siendo más progresivo y que irá aumentando. Puedes desencadenar que dejes o que quieras abandonar el trabajo o cambiar. Y si no dejar, por lo menos cambiar y tener nuevos aires, ¿no? Y cambiar de situación. Han escuchado ustedes, hemos escuchado los puntos de vista sobre el estrés de doña Anaira Alonso, agente comercial, y también del director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, don Pedro Tomás Pino Pérez. Había pedido la palabra doña Clotilde. Adelante, doña Clotilde. Bien, Ana estaba desde la sociología describiendo que los modelos sociales que se están utilizando, a los que estamos sometidos de alguna manera, generan un estrés impresionante porque todo el mundo, y Miguel Ángel abundaba en ello, trata de amoldarse a ese esquema porque es lo que parece ser que si no se llega ahí no se es suficientemente feliz o adecuado o en definitiva suficientemente querido, aprobado y aceptado por la sociedad que nos rodea, que es una necesidad humana de hecho. Dentro incluso de la Organización Mundial de la Salud se describe la salud como un bienestar físico, psicológico y social, es decir que el ser humano es un ser social. Entonces esas necesidades que las sociedades van creando y que el ser humano que las habita o que las comparte va amoldándose a ellas, es un gran generador de estrés. Y la persona que ahora intervenía, de la que no recuerdo bien el nombre, agente comercial creo que era... Sí, doña Anaira Alonso. Ha aportado algo muy importante desde mi punto de vista, que es que también aportaba el perfeccionismo. Este sería una característica que en nuestra sociedad cada vez es mayor, porque claro, estamos compitiendo y tratando de ser los mejores en cada caso. Luego el perfeccionismo es uno de los rasgos que más se está abundando y que es un gran generador de estrés, porque la perfección no existe. Perdón, el perfeccionismo junto a la competitividad, ¿no? No, digamos que es una consecuencia, es una actitud. El perfeccionismo es una actitud sí. Y entonces nos lleva a esa competitividad para ser cada vez más perfectos. Podemos incluso estar compitiendo con nosotros mismos, no necesariamente con el vecino, claro. Que también. Con lo cual, claro, hay muchos frentes abiertos en esa competición. Entonces, claro, el nivel de estrés es enorme. Yo creo que el ser humano se está perdiendo de sí mismo, de su propio centro, para ir a un centro que está afuera, enajenado, ajeno a él, en este sentido. Sí. Vamos a ver, comparto plenamente lo que comenta. No obstante, hay dos cuestiones que sí quería señalar.
Por una parte, también cuando hablamos de sociedad parece que es una cuestión unitaria, que la sociedad. Yo trataría de ir un poquito más allá, o intentaría ir más allá, y hablaría de un elemento que es fundamental en estos tiempos que corren, que es el rendimiento en general. Y hablaría del rendimiento como una situación en la que tiene que estar continuamente rindiendo o haciendo, construyendo. O sea, el sujeto pasivo parece que es algo negativo, ¿no? De hecho, por ejemplo, el tópico siempre utilizando los tópicos que se emplean, ¿no? En Canarias somos un poco aplatanados, ¿no? Claro. Yo quería precisamente, perdón que me interrumpa, quería precisamente plantearles en la mesa de debate si esa tradición atribuida a los canarios de aplatanamiento, en este mundo de estrés, en eso somos excepcionales o no, o sea, si se ha perdido el aplatanamiento, vaya. No, yo creo que el aplatanamiento que se nos atribuye a los canarios... ¿O no existe? El aplatanamiento que se nos atribuye a los canarios es el mismo aplatanamiento de otra forma que se le atribuye a los andaluces y es el aplatanamiento que se le atribuye de otra forma a los irlandeses. Son visiones sociales, visiones o estereotipos que son tópicos, pero están fundamentados en la idea de alguien que dice que algo es peor. Yeah. No creo que una persona que viva tranquila en un sitio considere que esté mal, que considere que está mal el que cree que no tiene que estar así, por ejemplo, y que tiene que trabajar mucho, rendir mucho y ser productivo y tener una visión pues capitalista, por ejemplo, que haya un rendimiento, un beneficio continuo, ¿no? Hay un anuncio de una empresa de bebidas y demás, que salen unos mulatos en la playa y dicen, me está estresando. Oiga, el hombre tan feliz allí y la mujer tan feliz en su playa y usted va a estresarlo. O sea, un poco la idea de que el no rendimiento, el no movimiento es nocivo, por una parte, ¿no? Y por otra parte, yo creo que hay una cuestión que es fundamental, y es ese empeño que tenemos cada vez más en compartimentar la vida que llevamos. Parece que la vida tiene que ser una serie de compartimentos estancos y que la felicidad la alcanzamos si conseguimos separar la vida laboral de la vida familiar, por ejemplo. Y eso sí lleva a situaciones estresantes, porque a veces es una especie de falacia, porque vamos a trabajar siendo personas y salimos del trabajo siendo personas. Tal vez lo que tenemos que hacer a título personal y a nivel general replantearnos si eso realmente es viable. O sea, si una persona va a trabajar y tiene relaciones con sus compañeros, con su empresario, etcétera, etcétera. O sea que... Y eso incluso sí causa situación de presión. Y sobre todo lo que causa situación de presión cada vez más es la búsqueda ansiosa del ocio y el descanso. Eso es una cosa que es impresionante, ¿no? Ver cómo cada vez nos estresamos más, entre comillas, por las vacaciones, o se habla incluso del estrés postvacacional. O sea, en situaciones... Sí, pero no querer volver no querer volver, vamos. Yo creo que la situación en este caso habría que verla desde ese punto de vista, ¿no? Sí. Yo la planteo así, por lo menos. Ese afán que tenemos por tratar de controlar las situaciones y decir esto está aquí, esto está ahí, eso sí puede ser que no sea tan bueno como parece ser. Había pedido la palabra a la profesora González. Sí, yo quería apuntar que, bueno, un poco a colación de lo que estaba diciendo Víctor, y el tema del aplatanamiento, que por supuesto sí, la acumulación de tareas es uno de los elementos que van a hacer que aumente o que haya más probabilidad de sentirnos estresados, ¿no? Pero es que no tiene nada que ver, o sea, uno se puede sentir estresado aunque lleve un ritmo de vida tranquila como el que se le atribuye, pues, en este caso a los canarios. O sea, en Madrid a lo mejor puede que tengamos más cosas que hacer, o los madrileños tienen más cosas que hacer, o tienen que recorrer distancias más largas, luchar con el tráfico, no sé qué, no sé cuánto. Vale, pero pueden, no tienen por qué sentirse más o menos estresados, porque como decía Clotilde, es un tema de actitudes desde el punto de vista individual, o yo desde mi punto de vista, desde la sociología, pues diría de valores. De valores que están ahí, que subyacen y que vamos a analizar la situación desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que se espera de mí? ¿Lo consigo o no lo consigo? Y no tiene nada que ver con poder descansar. Sí, justamente yo andaba pensando en esto, en el tema de la individualidad del fenómeno. Porque hay una persona que puede responder con un estrés enorme, es decir, con una presión enorme a un fenómeno que otra persona, que es su vecino o incluso su familiar más cercano, no le afecta este estrés. Y además hay un ejemplo que a mí me llama mucho la atención. En las parejas con hijos, muy frecuentemente,
la madre percibe o vive con un mayor estrés ciertas evoluciones en los hijos que el hombre no percibe para nada. Entonces le dice, mujer, pero ¿por qué te pones tan nerviosa si no es para tanto? Y sin embargo, el fenómeno del hijo adolescente que está entrando en una edad difícil o que está en alguna situación dificultosa por su propia edad y por la propia adaptación al medio, lo viven de una manera totalmente diferente. Son actitudes que ya tiene la persona previamente, con la que cuenta a partir de su formación, de su crecimiento, de su educación y, cómo no, también de actitudes personales que va desarrollando. Entonces, la individualidad en el afrontamiento de las dificultades es tremenda y no podemos generalizar. Y luego, al hilo de que cada sociedad va, me interesó muchísimo lo que decías, Víctor, porque es verdad que cada sociedad, ahora hay un tema con el ocio y las vacaciones, una angustia porque tengo que tener unas buenas vacaciones. Yo creo que todo organismo vivo tiende al equilibrio, a la homeostasis, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente por esa angustia que hay, se está tendiendo enormemente a buscar un ocio también dentro del mismo esquema estresado, porque tenemos que compensar ese estrés con otro, con un ocio al menos que esté a la altura. Véase la proliferación enorme de los spa y de todo este tipo de instalaciones con agua, con masajes, con todo tipo de terapias relajantes para poder paliar este disparate social que estamos viviendo. Spa donde te estresas porque tienes 2 horas y media para completar todo el circuito, ¿no? No, en respuesta, porque creo que... Por un momento, corre Lola, corre. Corre Lola, que se te acaba el tiempo. Para contestar un poco también, yo creo que todo es lo mismo. Víctor nos hablaba de compartimentar, yo creo que, yo diría más baremar. La gente está baremando mucho las situaciones, las barema según unas escalas que no sé dónde las buscan, bueno, si las sé, son las que dictan los medios de comunicación de masa para poder vender productos, ¿no? Y la gente, cuando barema, da valores. También creo que se habló del tema de valores, ¿no? En respuesta al tema, era lo que quería decir, en respuesta al tema de por qué la madre se angustia más con las situaciones del hijo, porque volvemos a aquella madre de principio del siglo pasado, que además tenía que supervisar que el niño iba a la escuela, que hacía las cosas bien, el padre, bueno, ya yo cumplí, ya yo traje las garbanzas y traje las coles y las salazones y ya está. Y eso se sigue heredando, es decir, ¿quién vive el drama actualmente en casa de la evolución de los hijos? Lo viven las madres, lógicamente se estresan mucho más. Para los padres, bueno, pues son los hijos, se vienen a dar cuenta que hay un problema cuando los hijos ya le meten mano, o cuando los hijos los maltratan, o cualquier cosa de eso. Entonces, cuando ya se empiezan a dar cuenta, y entonces ahí les viene una carga suplementaria de estrés. Yo tengo algo que apuntar al hilo de eso y no estoy totalmente de acuerdo con ello. Vamos a ver, a mí me parece que, si bien es verdad que todo esto viene de una educación ancestral que llevamos transmitida de generación en generación, sin embargo, a mí me parece que el hombre también tiene esa actitud de querer quedar como el fuerte y el que lo controla todo. Yo me encuentro con bastante gente que los padres están pasando un estrés y una preocupación enorme con los hijos, y que ya esto ha pasado un poquito a la historia, que la madre es la que lo vive en directo y el padre no tanto, porque la madre, como bien decías antes, también está por fuera y está trabajando en su propia profesión. Entonces, cuando llega a casa se encuentra con el mismo problema que se puede encontrar el padre. Creo que efectivamente la cosa cultural, la herencia cultural está teniendo mucho rol ahí. Pero bueno, no es tan exacto ya como parece. Bien, han pedido la palabra tanto la profesora González Ramos como don Víctor Lorenzo Alonso. La tendrán en cuanto retornemos, que será enseguida. Bien, están ustedes en Canal 8. Es que el debate continúa, como ustedes comprenderán, con las cámaras apagadas y evidentemente nos sorprende de vez en cuando, ¿no? Están ustedes en Crítica en 8, el programa de debate del Canal 8, de este canal tinerfeño y para todo el archipiélago. Y se están debatiendo nuestros invitados que son don Miguel Ángel Dorta, médico del Centro de Salud 21, también lo es la profesora Ana González Ramos, profesora de Sociología de la Universidad de La Laguna, doña Clotilde Acosta López, psicóloga, y don Víctor Lorenzo Alonso Delgado, sociólogo y técnico en prevención de riesgos laborales.
Bien, hemos atravesado dos partes del debate. Han intervenido con declaraciones don Pedro Tomás Pino Pérez, director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, y doña Naira Alonso, agente comercial. Y ahora vamos a escuchar las opiniones de la ciudadanía a la calle, a la que se le ha preguntado por qué cada día la sociedad vive en un mundo de más estrés. Vamos a escuchar opiniones. Pues porque este ritmo nos lleva a ello. Es decir, lo que pasa, me extraña que me preguntes eso a ti, porque yo me pensaba que los canarios, y además me lo creo así, sois mucho más tranquilos que nosotros, ¿eh? Supongo que porque el trabajo cada día es más precario, dura cada vez menos, uno tiene cada vez más prisa por llegar. Porque la gente está demasiado preocupada en consumir. Porque queremos abarcar mucho. No sé, porque todos caminamos muy rápido, todos vamos muy apurados y la verdad que existe mucho estrés. El estrés, además, que es una de las mayores enfermedades que sufrimos hoy en día. Eso es el estrés. Pues porque no paramos nunca de trabajar y porque estás de sol a sol trabajando. Mucho trabajo y falta de tiempo. Nosotros mismos nos buscamos los problemas y si nos calmamos y buscamos las cosas de verlas con calma, pues llevamos la vida como más suavecita. El que está estresado es por sus problemas y sus cosas, porque de verdad que la tranquilidad que aquí se respira es inconfundible. Ni idea, yo creo que es que están con el ritmo del trabajo, de todo así, y siguen con la vida, con el ritmo del trabajo y tal. Yo creo que por el euro, mija. Porque pedimos hipotecas y no nos las dan, porque tenemos problemas de dinero, porque problemas en la familia, en la casa, muchas cosas, el niño, el peque, por eso tenemos estrés. Tan estresados estamos porque los metemos en lo que nos pertenecemos. Demasiado cuenta y cuando viene a ver, dice, creí que me alcanzaba y ya se halla con los nervios arriba. Sí, muchas horas de trabajo será, ¿no? Y poco tiempo libre. Se vive muy deprisa, la juventud vive muy deprisa y se pasa el tiempo más rápido y todo. Sí, corre Lola, corre. Bien, habían pedido la palabra tanto la profesora González Ramos como don Víctor Lorenzo Alonso. Profesora, adelante. Bueno, yo en principio quería contestar un poco de dónde vienen los valores, ¿no? Porque, bueno, me parece que va dirigida a mí, ¿no? Y bueno, y también porque apuntabas que los sacaban de los medios de comunicación y tal, y yo quería defender que bueno, no solamente los medios de comunicación quien imponen, sino justamente al contrario, los medios de comunicación suelen reflejar cuáles son los valores de una sociedad determinada, y porque si no, no llega a la población y no consiguen su objetivo, ¿no? Y incluso lo hemos visto, lo acabamos de ver en las opiniones que han dado los ciudadanos, ¿no? Hace un momentito. Y quería al hilo de eso apuntar otra idea, ¿no? Que me está rondando a la cabeza en varias ocasiones a lo largo de este debate, ¿no? Que es el hecho de que a veces también convertimos la palabra estrés en un tópico, ¿no? O en una construcción social, y entonces pues ponemos el acento en que casi todo es estrés y efectivamente lo vivimos como un estrés. Pero volvemos otra vez a lo que comentábamos al principio, ¿no? De cuál es la gravedad que tiene o cuál es la importancia, y si le damos quizá más importancia de la debida, en algunas ocasiones evidentemente, no siempre le damos más importancia de la que tiene, ¿no? Pero parece que sí, que el grado de educación, el grado de participación de la sociedad en todos los sentidos, no participación política, pues nos hace ser más conscientes de cuáles son los problemas que conlleva este ritmo de vida o que hay a nuestro alrededor, ¿no? Sí. Vamos a ver, yo comparto lo del ritmo de vida, comparto lo de los valores, por compartir comparto muchas cosas, pero el problema yo creo que está en que parece ser que el ritmo de vida, los valores y todas esas cosas van por un lado y las personas van por otro. Y que en algún momento, pues no sé, por inspiración divina, pues se encuentran y surge que, pues no sé, los valores te obligan a no sé cuánto. Yo creo que es una cuestión más profunda. En el sentido de que a nivel laboral, por ejemplo, uno de los grandes males del modelo laboral actual, del modelo de producción actual, están que a los propios trabajadores, a las personas en general, se nos hace ver que somos fundamentales, se nos exige que participemos, se nos exige que opinemos, se nos exige que rindamos, e interiorizamos una serie de elementos que en principio parecen estar fuera de nosotros, como es la producción, el rendimiento,
la seriedad, la responsabilidad, etcétera, etcétera. Y esto parece que lo asumimos de tal forma que parece una cosa natural, ser exigente, ser responsable, etcétera, etcétera. Yo cuando hablo con los compañeros, donde trabajo actualmente como técnico de prevención, les comento siempre lo mismo. Digo, miren, el día tiene 24 horas, ¿no? El día que tenemos nosotros configurado tiene 24 horas. Estamos 8 horas trabajando, haciendo trabajo real. Luego 1 hora para ir al trabajo, otra hora para seguir el trabajo. Luego el tiempo que nos preocupamos en dedicar tiempo a preocuparnos del trabajo, a preparar el trabajo, etcétera, etcétera. Te pones a contar y resulta que la mitad de tu vida se te va en trabajo. Y sin embargo parece que nunca llegamos, que nos falta tiempo, que hacemos poco. Yo creo que es una cuestión que las personas hemos asumido como algo normal y hemos visto esta situación en la que vivimos como algo natural. Parece que esto se ha dado siempre y parece que estar así es normal. Y yo vuelvo a decir lo mismo. El problema es un problema temporal, cultural y sobre todo hay que ubicarlo en un momento determinado que es en el que vivimos. Probablemente hace 50 años o hace 1000 años o hace 1500 o 5000 años hubiese estrés también, hubiese reacciones físicas o fisiológicas ante una situación, hubiese situaciones de apuro y probablemente se llamase de otra forma. Lo que está pasando ahora es una cosa extrañísima y vuelvo a decir lo mismo, es situaciones de este tipo, ¿no? Por ejemplo, a nivel laboral se hace una encuesta nacional de condiciones del trabajo, se ha hecho ya la quinta hace 2 años en España y cada vez más todo tipo de situaciones de malestar, situaciones de conflicto, de confrontación, relacionadas con lo que señalaba el director general de trabajo como cuestiones psicosociales, aparecen mucho más en los trabajadores. Los trabajadores cada vez más se quejan de que tienen más responsabilidades, de que participan menos en la toma de decisiones centrales, etcétera, etcétera. Y esto cada vez aparece más en todos los puestos de trabajo, independientemente de que sean trabajadores manuales o que sean técnicos o que sean cargos. O sea, es una situación que está, a nivel laboral, está afectando a todo el modelo de producción. No solamente está estresado el yuppie o la yuppie con la falda de tubo o el yuppie con la corbata y el traje italiano. También estresan al trabajador que está a pie o al trabajador de la construcción o al que está con la máquina o el que está conduciendo la guagua. O sea, es una situación que nos desborda y que la vivimos de tal forma que parece que es algo consustancial a nosotros. ¿Y esto no tiene remedio? Vamos a ver, yo no sé si tenía... ¿Tú ya has cogido tu turno? No, pero bueno, no ha pedido la palabra ahora, ¿no? Ok. Hombre, remedio, yo estaba haciendo una reflexión y es que creo que lo hemos comentado varias veces, el estrés es una forma de vida y es una forma de vida que en un momento dado, ahora, antes, en otras épocas, usted me preguntaba, y no había estrés en otras épocas, sí, cuando ibas a la guerra y venían aquellos con el hacha a machacarte, ¿no? Tipo Gladiator, o cuando venía la peste y tal, pero no había ese estrés. Ahora lo hemos convertido en una forma de vida, en algo que creemos que es normal y que tienes que vivir de esa manera. ¿Qué pasa? Que el estrés, por todo, digamos, por todas las repercusiones a nivel de neurotransmisión, a nivel hormonal, a nivel inmunitario que tienen, es origen de numerosas enfermedades. Yo creo que aquí hemos visto a mucha gente hablando de que, bueno, que el estrés en sí no es una enfermedad, que el azúcar tampoco es una enfermedad, el azúcar del sobrito, ¿no? El azúcar que comemos, con el que endulzamos la leche, pero ha generado una de las principales, la primera causa de mortalidad evitable en Estados Unidos y la segunda en Europa después del tabaco. Ya empieza a ser la primera también. Sí, yo creo que hasta cierto punto sí es una enfermedad porque es generadora de numerosas enfermedades por todas sus consecuencias neuroquímicas, todas sus consecuencias hormonales, etc. Si no hay una búsqueda, y muchas veces no la hay porque no queremos, para adaptar tu vida a todo ese sistema que te está presionando y tú intentar sobrevivir, vivirás estresado, te enfermarás y te morirás de estrés. Y no hay más vueltas que demos y tal. Esa búsqueda existe. Es complicada, pero existe. Yo estoy en la búsqueda desde hace muchos años. No te voy a decir, no, en serio, es decir, para mí es importantísimo. Claro. Una base de mi vida es la armonía. Si yo puedo tener de las 16 horas de vigilia que tiene mi día a día, yo puedo pasarme 15 o 14 en armonía y 2 estresados, mejor que si me paso 15 o 14 estresados y 2 en armonía. Sí, es entonces, como remedio que yo planteaba, de un modo evidentemente provocativo, para que ustedes opinen, entramos en las opciones personales, ¿no? Con independencia de la presión social, ustedes están encaminando esos remedios hacia una serie de opciones personales.
de que la ciudadanía, el individuo, la persona, pues deje de esclavizarse en determinados asuntos y empiece a conquistar su propia libertad, poniendo sobre su actividad, sobre su actuación, sobre su vida, otros valores. Va por ahí. A grosso modo. En la medida de lo posible. Porque es complicado. Siempre digo yo en la medida de lo posible. Yo cuando despido los programas siempre a nuestra estimada audiencia le deseo que sea feliz, ¿no? Y siempre pongo el pragmatismo de decir, bueno, en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible. Pero bueno, las cosas, volviendo atrás. Ustedes opinan de que van por una, yo diría, una culturización personal distinta a este ambiente que hay. Yo tengo la impresión de que la gente está luchando desesperadamente por armonizarse. Lo que ocurre es que no encuentran el medio y entonces empiezan a haber pequeñas crisis o grandes crisis personales que son las que le orientan en la dirección de buscar soluciones. Y ahí es donde verdaderamente se puede empezar a modificar todo esto. Es decir, las personas que van dándose cuenta de, bueno, ¿qué es lo que me está perjudicando tanto? Muy frecuentemente acaban en consultas pues, psicológicas, por ejemplo, médicas también, y entonces desde ahí se puede ir orientando a la persona a que aprenda un criterio que se utiliza mucho, que es gestionar su estrés. No tener estrés. El no tener estrés es estar normalmente en el cementerio, es decir, la vida es estresante por definición. Entonces el estrés forma parte de la vida e incluso estamos pues hablando de la palabra, como dije al principio, de una manera muy general, y realmente estrés lo producen acontecimientos muy positivos. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo muy deseado es un gran estrés y sin embargo es un gran acontecimiento positivo. El comprarse una casa nueva y mudarse es también una... Comprarse una casa nueva, a lo mejor el estrés es por la hipoteca que le queda. Probablemente tenga algo que ver, pero también el placer de haberla conseguido. O por la que ya ha cubierto. Y también, entonces hay todo un montón de acontecimientos positivos, tomados en cuenta como positivos, que estresan y la gente no se da cuenta. Y luego aparecen por la consulta, pero si todo me va estupendo, si he logrado todo y ahora ¿por qué tengo crisis de ansiedad yo? ¿Qué me pasa? ¿No? Esto es muy interesante de analizar en este sentido. Muy bien, se nos ha ido el tiempo y solo nos queda para una última intervención donde yo les voy a rogar que agoten todo, que no se dejen nada en el tintero, ¿no? O sea, que agoten aquellas ideas, por lo menos aquellas ideas madres que ustedes pensaban exponer en este debate. Bien, una última intervención entonces donde los invito a que concluyan aquello que tenían pendientes de decir. Don Víctor Lorenzo Alonso. Bien. Soluciones personales, siempre, porque al final estamos las personas y decidimos por nosotros mismos o intentamos decidir por nosotros mismos y nos afectan las decisiones o los resultados de ellas a nosotros, ¿de acuerdo? Soluciones en base a decisiones personales, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque en la mesa donde estamos jugando hay muchas personas y hay decisiones enfrentadas. Un ejemplo, una situación laboral en que hay un empresario y un trabajador, modelos dicotómicos, ¿no? El empresario, el modelo de equilibrio es el máximo beneficio. Yo cuando saque mucho dinero en mi empresa estoy relajado y equilibrado. Modelo de equilibrio del trabajador, estar bien en su trabajo y cobrar un sueldo y vivir tranquilamente. ¿Cómo logramos llegar a un consenso en esas cuestiones? Gestión del estrés, me parece una decisión fabulosa, pero hay que también educar y tratar de potenciar la visión de conjunto que yo creo que nos falta a veces a todas las personas, y es tratar de entender que hay situaciones y decisiones que están o se nos van de las manos a nosotros y que nosotros muchas veces por intentar gestionar ese estrés acabamos estresados. Bien. Profesora González Ramos. Sí, yo quería apuntar que sí, por supuesto, son opciones personales y modos de vivir, ¿no? Pero que no solamente hay elementos individuales, sino también sociales o modos de solucionar estos elementos de crisis, ¿no? Eso era precisamente lo que quería decir, que en antropología se habla de momentos de crisis no solamente para los momentos negativos, sino también positivos, como decía Clotilde, y precisamente sí que se articulan mecanismos por los cuales las personas pasan de una manera un poco más leve por esos elementos de estrés, por ejemplo, el de la muerte.
y está el duelo. Y está el cómo la sociedad se reúne alrededor de esas personas que han perdido ese ser querido y que hay que ayudarles a traspasar a otra fase de la vida en la cual van a tener que enfrentarse a otro modelo de vida. O sea que sí que existen, sí que la sociedad articula protocolos, ritos, valores, cambios, transformaciones para gestionar ese estrés. Don Miguel Ángel Tort. Bueno, yo más que nada un poco hablar de que a nivel mundial la venta de psicofármacos creo que es el segundo, no sé, Cloti, si tú estás más o menos conoces la estadística, pero me parece que son primeros los antihipertensivos y los segundos los psicofármacos, o a la inversa. Es lo más que se vende, lógicamente, como lucha contra el estrés y sus consecuencias, ¿no? Realmente las pirulas no sirven para nada. Es una anestesia del momento. De resto, cuando se te pasa la anestesia, lo que te hace es generar todavía más dependencia de las pirulas, con lo que tu estrés se convierte en crisis de ansiedad. No existen soluciones mágicas, no existen soluciones protocolizadas, las soluciones tienen que ser personalizadas. Es más complicado de lo posible vencer el estrés, yo me llevo dando cuenta desde hace mucho tiempo, porque mi búsqueda continua es una búsqueda personal ya de cómo construir una vida sin estrés, ¿no? Me busco mis gurús, mis modelos, que para mí pueden ser unos, para ella otro y para ella otro. Eso depende de cómo somos cada uno, de cuáles son nuestros valores, de cuáles son nuestras creencias, etc. Busco mis determinados gurús que me sirven una época, después cuando no me sirven cambio a otros, etc. Y yo sé que es muy complicado, pero si no haces nada es que tu calidad de vida desaparece. Yo lo que aconseja es como un viejo sabio que conocíamos, que decía que había que tener siempre ilusiones de repuesto. Sí. Bien, una manera de expresarlo, ¿no? Ilusiones de repuesto, sí. Bien, doña Clotilde. Sí, yo quería aportar una idea con respecto a lo que decías, Víctor. Yo sí estoy de acuerdo en que la sociedad somos todos y que hay una forma grupal de funcionamiento, pero estoy convencida de que si cada persona se va sensibilizando de su propia responsabilidad, de su propia vida, de su individualidad, no por contraposición al grupo, sino como aportación al grupo. Cuantos más seamos que nos damos cuenta de lo que nos ocurre y nos empeñemos en esa autogestión, más va a cambiar esta sociedad. Eso para mí es una cosa en la que creo profundamente. Y daremos lugar a otra sociedad diferente que además lo está pidiendo a gritos. Yo diría que en este momento, efectivamente, la venta de psicofármacos es disparada en este momento en todos los países del mundo industrializados, y esto quiere decir algo. Si estamos tan en la sociedad del bienestar, ¿cómo es que hay tantos antidepresivos y ansiolíticos circulando? Es una pregunta que se queda ahí, muy profunda, por cierto, y evidentemente que tenemos que contestar, cada uno de nosotros, o tendríamos que contestar, que se nos invita a contestar, por aquello de que en esa lucha por un mundo mejor, por una sociedad mejor, hay que partir de que las personas alcancen primero, pero de verdad, esos estadios de libertad individual, ¿no? Es decir, sin libertad individual, sin un ejercicio de libertad individual, con toda su carga tal, no vamos a tener ninguna sociedad mejor, aunque no la pinten, aunque la mona se vista de seda, no va a ser una sociedad más feliz, una sociedad más tranquila, no va a ser una sociedad más, va a ser una sociedad más artificiosa, o va a ser una sociedad sometida a más también. Pues luchemos. La vida es lucha, entonces la vida es lucha en el mejor de los sentidos. No estoy tocando a rebato como algunos políticos ultras, en absoluto, estoy hablando del buen combate, ¿no? Del combate noble, del combate en pro de la libertad de los demás y de la propia. Nada más, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a los cuatro y a cuantos han intervenido en este programa. Ya tenemos, gracias a ustedes, más elementos de juicio, precisamente para ejercer esa libertad individual, o empezar a ejercerla, de ver cómo administramos nuestro propio estrés. Primero reconociéndolo. Yo pienso que en el momento que se reconozca el estrés, de que se pasa por estrés, ya se va avanzando, ¿no?
Y a partir de ahí es igual que con los defectos de cada uno y esas cosas, ¿no? A la medida que se empiezan a reconocer, empieza uno a liberarlos. Bien, pues muchísimas gracias a ustedes por sus aportaciones. Estamos seguros de que han interesado y mucho a la ciudadanía que nos sigue en los programas, ¿no? Gracias en nombre de ellos, a los 4. Y gracias a cuantos han intervenido, pues a don Pedro Tomás Pino Pérez, también a doña Naira Alonso y a la ciudadanía que desde la calle se ha manifestado. Nos despedimos de ustedes hasta septiembre, si Dios quiere. Les deseamos unas buenas vacaciones. Les deseamos, como siempre, que sean felices en la medida de lo posible y que administren el estrés, que lo administren de una manera sensata, de una manera como solo las personas llamadas a ser libres tienen que administrarlo, siempre con el respeto hacia el prójimo y hacia el lejano, ¿no? Muchísimas gracias por su atención y nos despedimos hasta septiembre, si Dios quiere.